El juicio político contra Lorenzo Córdoba y Murayama está en manos de los diputados. El Instituto Nacional Electoral, encabezado por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ha estado jugando en el escenario electoral como si fuera un partido político más, y no el árbitro que se encarga de organizar las elecciones y contar los votos. Prueba de lo anterior es que, por ejemplo, Morena fue el partido que tuvo la multa más alta con un poco más de 3 millones de pesos, mientras que el PRI apareció con saldo blanco. Pero las evidencias más contundentes fue que en la aprobación de las candidaturas de las diferentes fuerzas políticas, a Morena le eliminaron entre 40 y 50 candidaturas a diversos cargos de elección popular, entre las que resaltan la de Raúl Morón a la gubernatura del estado de Michoacán y la de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura del estado de Guerrero. Ante el comportamiento que el INE ha tenido ya desde hace meses, si no es que hasta un par de años, el clamor por un juicio político en contra de los consejeros Córdoba y Murayama se hace cada vez más intenso, lo que se refleja en una de las participaciones del diputado Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE, al denunciar la reprobable conducta de quienes deberían ser árbitros imparciales, pero que se comportan como un partido político de oposición más. Fernández Noroña empujó la propuesta de juicio político. El diputado Gerardo Fernández Noroña desde hace al menos 3 meses denunció en tribuna y ante el director jurídico de la Cámara de Diputados la propuesta de realizar un juicio político en contra de los consejeros del INE. Sin embargo, fue postergada y no fue sino hasta este momento en que Morena ha sido fuertemente afectado, en que ahora sí dicha propuesta fue aceptada para su discusión. Así lo dijo Noroña desde su cuenta de Twitter @FernándezNorona. Por otra parte, en lo realmente relevante, ratificando la denuncia de juicio político contra @Lorenzo Córdoba B y Ciro Murayama INE, ahí con el director jurídico de @MXDiputados, Genaro Vázquez. Ante tal situación, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, publicó en su cuenta de Twitter que él no ve causal para el juicio político en contra de algunos consejeros del INE. A pesar de la conveniente ceguera jurídica del ministro en retiro Cosío, la Constitución es muy clara, pues en varios artículos se menciona específicamente los presuntos delitos en los que han incurrido Córdoba y Murayama y la sanción a la que pueden ser sujetos. Así lo dijo Cosío desde su cuenta de Twitter @JRCosío. Leo la Constitución y no encuentro cuál es la causa para iniciar el juicio político en contra de algunos consejeros electorales. ¿Traición a la patria? ¿Delitos graves del orden común? Va a ser interesante ver cómo tratan de acreditarlo. Artículos constitucionales que justifican el juicio político. Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. 2. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. En este caso, el Instituto Nacional Electoral, en voz y acciones de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, atentan al menos contra la soberanía de los estados de Michoacán y Guerrero, al impedir que Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio compitan por la gubernatura de sus respectivos estados, pese a la gran aceptación popular que tienen ambos por parte de michoacanos y guerrerenses. A Morón se le baja de la candidatura por haber entregado a destiempo su informe de gastos de precampaña, mientras que a Salgado Macedonio se le aplica la misma sanción por no reportar 19,000 pesos mexicanos de un evento que organizó, así como algunas publicaciones en redes sociales. Por tal motivo deberían aplicárseles la sanción de juicio político de acuerdo a los siguientes 2 artículos. Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. 1. Se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en prejuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Un derecho de todo mexicano es el de votar y ser votado.
En este caso, Córdoba y Murayama perjudican estos intereses, derechos públicos fundamentales, puesto que se atenta contra la voluntad del pueblo de elegir a sus propios gobernantes. Asimismo, el perjuicio se demuestra al no aplicar equitativamente la ley, porque mientras que a Morena le han bajado candidatos a diferentes cargos de elección popular, siendo Morón y Salgado los más notorios, pues son los candidatos a gobernador en sus estados, al PRI, al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano, no los afectaron en lo más mínimo, pese a que tampoco presentaron informes de gastos de precampaña. Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos. Solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen. Este artículo constitucional es claro. Procede el proceso de juicio político en contra de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues atentan gravemente a la Constitución al vulnerar el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes y al no aplicar la ley con equidad a institutos políticos que incurrieron en las mismas faltas. Pareciera ser que no el INE, sino su consejero presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama tienen la consigna de beneficiar a la llamada oposición moralmente derrotada, al buscar debilitar a Morena en el proceso electoral 2021. Primero, bajándole candidatos y segundo, fiscalizando con lupa lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas de prensa, conocidas como las mañaneras. En pocas palabras, la melcocha llamada PRIAN-RD o Va por México, o Tumor, Movimiento Ciudadano, los intelectuales orgánicos y los empresarios rapaces buscan ganar en la mesa lo que jamás ganarían en las urnas, y por esto es indispensable que Córdoba y Murayama conserven su posición, incluso a pesar de que pasen a la historia como los peores violadores de la Constitución y los derechos electorales populares. Por lo tanto, la medicina de no llevarse a cabo el juicio político es el voto masivo por Morena, como fue en 2018, para que estos no logren su fraude electoral. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría. Se han agrupado con ese propósito. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo no tengo elementos para decir de que son autoridades imparciales. Yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se han prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales. Y eso no lo vio el INE, no vio nada. Yo espero
que recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad, y que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y por la democracia. Nuestra democracia está en riesgo. Algunos consejeros y consejeras electorales han decidido tomar partido para detener la transformación de nuestro país. Es antidemocrática, fraudulenta e inmoral la pretensión de cambiar las reglas del juego 2 meses antes de una elección para perjudicar a un contendiente y beneficiar a otro. Los intentos de reducir tramposamente la posible mayoría de Morena tienen como fin último negar la voluntad de la gente. En el 2005, Fox con el desafuero trató de impedir que Andrés Manuel llegara a la boleta. Ahora el INE pretende hacer lo mismo con 54 de nuestros candidatos. El IFE y el INE nunca han sido imparciales. Fueron parte del régimen oligárquico y hoy juegan al lado de la oposición. No queremos el poder por el poder. El pueblo nos confió la realización de un proyecto de nación y es nuestro deber defenderlo de quienes quisieran verlo bloqueado, empezando por algunos consejeros electorales. Invocan la Constitución para impedir que refrendemos nuestra mayoría en la Cámara de Diputados, pero la violan al otorgarse sueldos superiores al del presidente. La hipocresía es su norma. Que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se quiten la máscara, se afilen al PRIAN y permitan el funcionamiento de una autoridad electoral imparcial y limpia. Lo demás es fraude. Estos consejeros llegaron por un acuerdo de cuotas. El pueblo de México les paga 236,000 pesos mensuales para garantizar la democracia, no para seguir las instrucciones de la mafia de la corrupción y del PRIAN. A nosotros, en cambio, nos respaldan más de 30 millones de votos. Nos han acusado de polarizar, pero son ellos quienes polarizan, porque no les gusta que nuestro país esté cambiando. La derecha y sus aliados quieren golpearnos a través de las instituciones y los juzgados. En su mismo terreno daremos la batalla y la derrotaremos. Iremos con todo en defensa de la transformación nacional y de nuestro partido. Enfrentaremos al INE en el Tribunal Electoral, en las cámaras, las calles, los medios, las redes y las urnas. Hoy está en juego la continuación de la transformación o su parálisis. Depongamos las diferencias y convoquemos al pueblo. Vamos en unidad a derrotar el proyecto de regresión y sus aliados del INE. No vamos a permitir una traición a la democracia. Este es un llamado para defender la democracia. A días de iniciar las campañas, el INE, de manera desmedida y arbitraria, decidió eliminar los registros de varias candidaturas de Morena. Este es un golpe a la democracia y al derecho del pueblo a decidir. Pero nuestro movimiento siempre ha luchado a favor de unas elecciones justas y así lo seguiremos haciendo. Por eso nos manifestamos de manera pacífica, para demostrar nuestra inconformidad, exigir una contienda limpia y defender las leyes que garantizan los derechos de las y los mexicanos. Exigimos un árbitro imparcial. Si algunos consejeros del INE quieren ir contra Morena, que se afilien a un partido político y compitan por la vía democrática. Confiamos en que el Tribunal Electoral haga justicia y devuelva a nuestras candidatas y candidatos el derecho a ser elegidos. En Morena, estamos en pie de lucha, en defensa de la voz del pueblo. Esta batalla no es solo porque es injusto que cancelen las candidaturas, sino para defender la democracia. Morena, la esperanza de México. Cualquier democracia decente implica elecciones limpias y libres. El prianismo se acostumbró a meter las manos en las elecciones, al punto en el que secuestró las instituciones, que son de todas y todos los mexicanos, para favorecer sus oscuros intereses particulares. Tristemente, el INE ha demostrado que hace el trabajo sucio del PRIAN, provocando un daño incalculable a nuestro país. Nosotros no somos iguales. Exigimos un árbitro imparcial que garantice elecciones limpias.
No vamos a dejar que se traicione la decisión del pueblo de México. Es momento de defender la libertad y la democracia. De defender la Cuarta Transformación, la esperanza de México. Disfrazado de árbitro electoral, el INE se ha convertido en cómplice del PRIAN. No respetaron la ley de austeridad, se negaron a bajarse el sueldo y ganan 64% más que el presidente, violando la Constitución. Decidieron modificar las reglas del juego a 2 meses de la elección para que Morena no tenga mayoría en el Congreso, negando la voluntad del pueblo. Nos niegan nuevamente el registro de nuestros aspirantes con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuevamente nuestra democracia y el derecho del pueblo a decidir. Nosotros seguiremos luchando para defender la democracia de forma pacífica y legal. Acudiremos una vez más al tribunal para que corrija otra vez las medidas desproporcionadas del INE. Hoy más que nunca, unidad y movilización en defensa de la esperanza y la democracia. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.